Bien, a ver, vamos a ver de conectar, chicos. Entiendo que están cansados, pero es importante que podamos compartir un resumen de lo que hemos estado viendo. Dicho en un seminario muy importante para poder conocer este tema. ¿Listo? Entonces voy a... Tuvimos la participación de diferentes instituciones. Asimismo, vamos a tener nuevamente a Fundempresa, donde vamos a hablar de los trámites y observaciones frecuentes en contacto con los notarios de nuestro país. Una maestría en Derecho Económico en temas de derechos reales. Para una mejor transmisión de esta capacitación. Uno, durante el inicio de la exposición, tienen la opción de... Donde tuvimos la participación de un promedio de 600 notarios y de 60. Bueno. Explicación sobre varios temas que están relacionados con la actividad notarial y que personalmente he tenido la oportunidad yo de, en la profesión libre, de advertir que son temas no muy conocidos, no son, son temas que a veces llevan a cierta confusión. Esto debido a que nuestro Código Civil, en la parte que se refiere al derecho de sucesiones, tiene diferentes fuentes, ¿no? Esta parte del código se nutre no solo del código italiano, sino también del código francés, inclusive del código polaco. Tenemos algo de diferentes legislaciones, del código alemán, y en la parte del derecho romano hay algunos fragmentos que ha recuperado nuestro código sobre, por ejemplo, los contratos de sucesión futura que no aparecen en otras legislaciones contemporáneas, pero que son muy interesantes y vale la pena que los notarios, que son realmente profesionales muy destacados en Bolivia, reconocidos por su trayectoria, su experiencia, su gran preparación, por quienes yo siento una gran admiración, conozcan estos pormenores que a veces se presentan en la actividad notarial. Bien. Vamos a intentar hacer una exposición respondiendo a algunas preguntas sencillas. Todos sabemos, o por lo menos tenemos una idea de quiénes son los herederos forzosos. Diremos que en el antiguo derecho romano se llamaba herederos forzosos a quienes no tenían el derecho de opción, es decir, que no tenían la facultad de rechazar la herencia. El derecho de opción, como sabemos todos, incluye además de la opción de rechazar la herencia, la facultad de aceptarla de forma pura y simple o aceptarla con beneficio de inventario, dentro de los 6 meses de apertura de la sucesión. Solo los menores de edad no tienen derecho de opción, porque sus representantes deben aceptar la herencia en todos los casos con beneficio de inventario, porque así lo dispone el artículo 51 del Código de las Familias. Y sus padres, que son sus representantes legales o su tutor, que son quienes van a aceptar esta herencia en la vía judicial, tienen muy limitados derechos para renunciar a una herencia, ¿no? El juez, bajo ciertas circunstancias y valorando la situación por la que los padres pretendan rechazar la
la herencia va a nombrar, en su caso, un curador que se va a encargar de administrar esta herencia que ha sido en beneficio del menor. Bien, pero por otro lado, se llaman también herederos forzosos, porque el pater familias en la antigua Roma no podía olvidarse en su testamento sin una justa causa de sus familiares más allegados. Tenía la obligación de desheredarlos o de instituirlos como herederos. Si no lo hacía, su testamento quedaba viciado de nulidad. Se trata de este instituto jurídico que está reconocido en nuestro Código Civil en el artículo 1252 de la preterición y que también puede conllevar la nulidad o, como ha interpretado la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo de Justicia, puede conllevar a la disminución de las cuotas partes de los herederos para incluir a ese heredero que fue pretericionado. Los herederos forzosos, de acuerdo a nuestra legislación, como saben perfectamente todos ustedes, doctores, son los hijos o los descendientes del causante y el cónyuge. Pero a falta de ellos, también se considera herederos forzosos a los padres o ascendientes. Pero pues, me ocurrió personalmente en un caso particular que atendí, que surgió la duda si una cónyuge podía heredar lo habido durante el primer matrimonio de su cónyuge. Me explico mejor. A ver, ocurrió, les voy a decir el caso como ocurrió. Ocurrió que un matrimonio adquirió varios bienes y tuvieron 4 hijos. Tras varios años, la esposa falleció y el esposo decidió contraer nupcias con una señora varias décadas menor que él y que además no tenía ningún patrimonio. Durante este segundo matrimonio, los esposos no adquirieron bienes y tampoco tuvieron descendencia. A la muerte del esposo, los hijos se negaron a reconocer a la cónyuge como heredera y le echaron de la casa en la que vivía con su esposo. La señora, que era analfabeta, se acercó a una notaría en la que le informaron que no tenía derecho sobre los bienes adquiridos durante el primer matrimonio, por lo que era indiferente que se hiciera declarar heredera o no. Esta información que le dieron a la señora, obviamente que no es cierta. Si bien los bienes adquiridos durante el primer matrimonio tienen el carácter de propio respecto al esposo, es decir, que no ingresaron a la comunidad ganancial del segundo matrimonio, es innegable que como viuda tiene derecho a heredar la misma porción que les toca a cada uno de los hijos de su esposo por disposición en el artículo 1062 del Código Civil. Y en este caso, que comparte la herencia con los descendientes de su esposo, le corresponde la misma legítima que a los hijos. Pero si su esposo hubiera fallecido sin dejar hijos, ella hubiera podido reclamar frente a otros legatarios o donatarios las 2/3 partes de la herencia, porque esa es la legítima que le corresponde a la cónyuge. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la legítima? La legítima, como dice nuestro Tribunal Supremo de Justicia, es una institución de orden público que comprende la parte de la herencia que el decujus está limitado de disponer libremente cuando tiene herederos forzosos, que son los descendientes, ascendientes o cónyuge, y de la cual los mismos no pueden ser privados sin justa causa por actos
a título gratuito. En el claro entendido de que los hijos, sea cual fuere su origen, son iguales ante la ley y su legítima es de las 4/5 partes del patrimonio de su progenitor, y solo la 1/5 parte del mismo puede ser dispuesta libremente por él, conforme previene el artículo 1059, parágrafo primero del Código Civil. Norma que claramente establece que si a raíz de un acto de liberalidad, sea este en vida del titular o por testamento, se habría dispuesto de más del 20% del patrimonio, podría haber lesión a la legítima. Toda vez que por disposición de esta norma, solo la 1/5 parte es de libre disposición. Esta fórmula normativa prevé la proporción del patrimonio que el decujus puede destinar a liberalidades. En esa lógica, el decujus, si no tiene herederos forzosos, puede disponer de la totalidad de sus bienes. Y en caso de que los tuviera, la liberalidad de sus actos sobre su patrimonio se limita a la proporción que indica la norma referida. De esta manera corresponde precisar que debe entenderse por liberalidad, la cual se halla inmersa en el artículo 1059 del Código Civil, y que según Manuel Osorio, en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la define como la disposición hecha a título gratuito a favor de otra persona, ya figure como donación, como legado o como institución contractual, implica estos actos que nosotros conocemos como adelanto de legítima. Entendida así la liberalidad, si el causante en vida procede a disponer libremente de sus bienes, excediéndose más allá de la 1/5 parte que la ley autoriza, ese acto de disposición voluntario no es pasible de ser sancionado con la nulidad. Esta es la parte fundamental que quiero que quede clara, que si el decujus dispusiera de más de lo que libremente podría ser conforme señala la ley, ese acto no está sujeto a nulidad. Es el criterio que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Toda vez que la ley prevé como remedio legal la reducción de la disposición testamentaria o la reducción de las donaciones efectuadas, tal y como lo señalan los artículos 1068 y 1252, parágrafo segundo del Código Civil. Consiguientemente, debe de quedar claro que la afectación a la legítima por exceder el límite de liberalidad en las disposiciones no da lugar a la nulidad de sus actos. Por el contrario, una vez abierta la sucesión, lo que corresponde es su reducción hasta reponer la proporción fijada en la ley como legítima, siempre que se trate de liberalidades. Lo contrario implicaría que todas las donaciones realizadas por el causante por actos entre vivos terminarían siendo nulas, lo que contrasta con el poder de disposición que faculta al titular el artículo 105 del Código Civil Sustantivo, que se refiere precisamente a lo que es el derecho de propiedad y a la facultad de disposición que tiene el propietario sobre su patrimonio. Bien, continuando con nuestro caso, les pregunto, ¿puede vender la herencia la viuda para evitarse problemas con los hijos de su esposo? Bien, ocurrió que la señora acudió a un abogado que le sugirió que se hiciera declarar heredera en la vía judicial, lo que finalmente hizo. Con su testimonio de declaratoria de heredero se aproximó al domicilio de la hija menor de su difunto esposo, quien al enterarse de la proeza la sacó a patadas de la casa y le dijo que nunca más volviera. 17 años después, habló con el hijo mayor de su esposo, quien comprendió claramente que no podía negar la condición de heredera de la viuda y le propuso comprarle la herencia para evitarle problemas con los otros 3 herederos. La señora aceptó venderle la herencia por la suma de $20,000. Se aproximaron a un abogado que le sugirió que hiciera una transacción, porque en su criterio la venta de la herencia sería un contrato inusual que no está reconocido en la legislación contemporánea. Además,
les informó que una compraventa estaría viciada por lesión, tomando en cuenta la desproporción entre el acervo hereditario y el monto que se estaba pagando. Desde luego que por costumbre no realizamos la venta de la herencia, pero en otros países como en España o en Italia, esta figura o este instituto jurídico es frecuentemente empleado. Representa una buena solución para quienes han aceptado la herencia y después cambian de opinión y deciden rechazarla. Y está prevista en los artículos 606 al artículo 610 del Código Civil. Por su naturaleza, pues se puede celebrar sin indicar las cosas que componen la herencia, constituye un contrato aleatorio respecto de cualquier variación del activo y pasivo hereditarios, como también lo es respecto de toda variación de porcentaje o cuota hereditaria del vendedor originada en hechos ya conocidos o por producirse en el futuro. Por lo que si surgieran bienes, derechos, deudas o inexistieran estos, que han sido declarados como parte de la herencia en el contrato, este no puede rescindirse por lesión, ni puede reajustarse por excesiva onerosidad del precio, tal como se puede declarar conforme disponen los artículos 562, parágrafo 2, 583 del Código Civil. Este tipo de contrato debe ser celebrado por escrito, pero resulta indiferente si se lo hace por documento privado o por documento público. Cabe recordar que no es nula la venta de una sucesión que está abierta, conforme señala el artículo 1004 del Código Civil. Otra duda que a veces nos aparece a todos los abogados, a veces a algunos notarios, es si puede la sucesión ser legal y testamentaria al mismo tiempo. Es decir, si una sucesión se puede abrir ab intestato y con testamento al mismo tiempo. En materia de sucesiones, atendiendo a la fuente de llamamiento, la sucesión se clasifica en legal o testamentaria. Si se origina en la ley, se llama legal o intestada. Si el llamamiento deviene de la voluntad del de cuyos expresada en testamento, se llama sucesión testamentaria. Empero puede también ser legal y testamentaria a la vez, cuando el de cuyos dispuso solamente en una parte mediante testamento y la parte restante se sujeta a lo dispuesto por la ley. Si no me equivoco, el artículo 1000, esto se desprende del artículo 1162 o 1062, pero además el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sus líneas jurisprudenciales que la sucesión puede perfectamente ser abierta en parte por testamento y en parte de forma legal. En principio diremos que se llama heredero a quien recibe por el llamado de la ley y legatario a quien recibe por la voluntad del de cuyos expresada en el testamento. Es decir, aquellos que reciben una liberalidad del causante que puede tratarse de una cosa cierta y determinada, en cuyo caso es legatario, recibe precisamente ese nombre de legatario particular o singular, o puede tratarse de una cuota parte o de una alícuota del patrimonio del de cuyos, que forma parte de ese acervo, en cuyo caso recibe el nombre de legatario de cuota, conocido en el derecho francés como legatario universal, y en la tradición romana como legatum partitionis, haciendo referencia a quien recibe una alícuota de la herencia y no un bien objeto singular. Obviamente, si en el testamento instituimos, el de cuyos instituye a una persona como su heredero, le está instituyendo a título universal. Y si en cambio en el testamento decide dejarle un bien en particular, pues lo que está haciendo es instituirlo como legatario.
es importante recordar a todos los colegas que solamente la ley o el testador pueden instituir herederos. Ningún juez, ningún notario puede instituir a una persona como heredero, ¿sí? El juez al momento de hacer la declaratoria, el reconocimiento que corresponde a lo que hoy conocemos como la aceptación de la herencia, no los está instituyendo como herederos a estos que se han aproximado en la vía voluntaria o aquellos que se aproximan al notario para realizar la aceptación de la herencia a través de una escritura pública, pues no están siendo instituidos herederos, ellos simplemente están aceptando la herencia y están siendo instituidos como herederos por la ley, ¿no? La ley es la que los ha instituido como herederos. Apareció en otra oportunidad una duda en cuanto a los contratos de sucesión futura que podrían celebrar entre sí dos cónyuges. Para entender este caso, he puesto un ejemplo en el que una pareja de esposos, ambos casados por segunda vez, con hijos de sus primeros matrimonios, pero no de su segunda nupcia, deciden celebrar un contrato de venta de la cuota parte que le corresponde sobre la casa que adquirieron y en el que viven desde que se casaron, para que después de ocurrida la muerte de uno de los dos, el que aún viva se quede con la totalidad de la casa, sin que los herederos les puedan reclamar la casa o la sometan a la división y partición de la herencia, ¿no? ¿Están entendiendo? Una pareja de cónyuges decide celebrar un contrato de compra-venta y deciden que este contrato de compra-venta va a beneficiar a uno de los dos va a aparecer como comprador y este que aparece como comprador pues va a resultar siendo beneficiado, impidiendo que otros herederos forzosos puedan reclamar sobre la casa en particular, aunque bien podrían ser otros bienes que forman parte del patrimonio y que están claramente establecidos en el artículo 1006 del Código Civil. Bien, esta pareja de esposos con este proyecto de negocio jurídico que inocentemente elaboraron, se aproximan al hermano de la esposa, que es un abogado reconocido en el foro paceño, y quien les dice que lo que pretenden realizar es una locura. Porque durante todos los años que ejerció la noble profesión de la abogacía, nunca había visto algo parecido. En su criterio, les señaló que ni la libertad contractual ni la autonomía de la voluntad les iban a permitir cometer tremendo atropello contra la razón. Les advirtió que la venta entre esposos es nula, que la venta es un contrato con efectos reales, por lo que el solo consentimiento hace que surta la transferencia del derecho. De manera que no tienen la libertad de diferir la transmisión para que ocurriera después de la muerte y de forma aleatoria a su antojadizo gusto a favor del cónyuge que sobreviviera al otro. En este sentido, les aconsejó que cada uno dictara testamento en favor del otro, señalando la obligación de pagarles a los herederos forzosos la cuota parte que les correspondiera sobre el 50% de la casa. Si se tiene en cuenta que el artículo 591 del Código Civil prohíbe la venta entre cónyuges y que el artículo 1004 señala que es nula la venta que realiza una persona de su propia sucesión, el criterio del colega abogado suena lógico y razonablemente correcto. Pero, desde luego, no es la solución óptima, porque el artículo 1005 del Código Civil autoriza a una persona a comprometer una parte o una porción de su herencia a través de un contrato, sin transferirla, ojo, sin transferirla. Y el artículo 1006 del Código Civil expresamente autoriza los contratos de adquisición preferente entre cónyuges. O sea, que es válido el contrato por el cual los cónyuges convienen en que el sobreviviente pueda adquirir el inmueble y su
mobiliario ocupado como vivienda por ellos en el momento de la muerte de uno de ellos, pagando el valor apreciado al resto de los herederos forzosos una vez que ocurra la muerte de uno de los dos. Bien, ¿pueden los padres de un menor dictar testamento por él? Es una pregunta realmente compleja, porque sabemos que el testamento es un acto de última voluntad personalísimo y que los incapaces de testar no podrían hacerlo. Bien, diremos primero que para testar se necesita tener cumplido como mínimo solamente 16 años de edad. Así lo dice el artículo 1119 del Código Civil, ¿no? En el artículo 1119 están señalados todos los incapaces de testar. Y se entiende que son incapaces de testar los menores de 16 años, los que han sido declarados interdictos y aquellos que se encuentran incapacitados de querer o entender en el momento en el que se dicta el testamento. Además están los sordomudos o los mudos que no sepan leer y escribir. Bien, sin embargo, conforme al artículo 1171 del Código Civil, se tiene que los ascendientes, es decir, no solamente los padres, el 1171 habla de los ascendientes, lo que incluye también a los abuelos, pueden hacer el testamento en representación del descendiente incapaz de testar. Solo en el caso que muera sin dejar herederos forzosos ni legales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que los padres pueden testar por el menor de 16 años, por el que ha sido declarado interdicto, por el que se haya incapacitado de querer o entender en el momento en que se dicta testamento, pues sí lo pueden hacer, solo con la única condición de que este incapaz no tenga herederos forzosos. Debiéndose tener presente, bueno, el 1171 habla de, hay que aclarar acá, esto es puntual, el 1171 habla de los ascendientes, porque la representación en línea directa es siempre en línea directa hasta el infinito respecto a los descendientes, pero no hay representación en línea ascendente, ¿no? Y en el caso de que tuviera padres, el menor, se entiende que los padres vendrían a ser los herederos forzosos y no habría una necesidad de que los herederos forzosos deban testar por su hijo, ¿no? Solo en el caso de que el hijo no tuviera padres, es decir, que tuviera abuelos o bisabuelos que estén encargados de su custodia, en este caso ellos pueden testar por el incapaz. Tema interesante, que lastimosamente la pregunta de alguna manera no aparece, es si puede un bisnieto heredar por representación a su abuelo. ¿Sí? ¿Puede un bisnieto heredar por representación a su abuelo? Ya la respuesta le hemos dado, en sentido de que el derecho de representación en materia de sucesiones es hasta el infinito, en línea directa respecto a los descendientes. Bien, ocurrió que dos hijos y un bisnieto se aproximaron a una notaría para aceptar la herencia de su padre y abuelo. Le explicaron al notario que uno de los hijos del decuyus había fallecido, quien tenía dos hijos, quienes también habían fallecido, pero que sin embargo quedaba un bisnieto de 8 años de edad que vivía con su madre. El nieto, a través de su madre, por mandato del artículo 51 del Código de Familia, puede aceptar la herencia solamente con beneficio de inventario. No se olvide, ¿no? Lo que necesariamente debe ser realizado ante un juez.
la aceptación de la herencia con beneficio de inventario a favor de un menor no se puede realizar ante un notario de fe pública. Indudablemente que, habiendo premuerto los llamados a la sucesión, el bisnieto puede aceptar la herencia por ellos en aplicación del artículo 1017. Y en realidad no es que el bisnieto puede aceptar por sí mismo, porque en este caso el bisnieto es menor de edad, sino quien va a aceptar la herencia por él debe ser su madre, que es la que lo representa en los actos de la vida civil. Sin embargo, los tíos que se aproximaron a la notaría no tienen facultades, no tienen poder alguno para representar a su sobrino, nieto, para aceptar la herencia en la vía notarial por él. En cumplimiento estricto, entonces, con lo dispuesto por el Código de Familia en el artículo 51 y con relación al artículo 1016 del Código Civil, el trámite de declaratoria de herederos con beneficio de inventarios debe ser necesariamente realizada o por la madre o por el tutor de este menor, demostrando en ese proceso voluntario que ha premuerto el abuelo, el padre, y que no existen, bueno, que no existen otros herederos que pudieran reclamar por representación del mismo derecho. A este efecto deben presentar, obviamente, los certificados de descendencia del bisabuelo, el certificado de descendencia del abuelo, el certificado de descendencia del tío y padre, más el certificado de defunción del tío que también hubiera podido tener derecho, pero que ha premuerto sin dejar herederos forzosos. Bien, chicos, a ver. Acabamos de ver ese documental que pudimos compartir. Es una conferencia en Bolivia, auspiciada por la Universidad Católica Boliviana, de los distintos tópicos que se tocan en materia de sucesiones hereditarias. Claramente han podido advertir el tema de los herederos forzosos, quiénes son, la legítima, que la acabamos de ver, y que prácticamente han citado las normas que están en el material de apoyo, que las hemos revisado, las porciones de los descendientes, de los ascendientes, junto con el cónyuge, y finalmente para aterrizar cuáles son los efectos jurídicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos jurídicos que determinan, en este caso, la denuncia de la herencia, que también lo hemos visto? Por favor, les quiero pedir, he visto que no todos están registrados en el chat para el tema de asistencia. Ya, no se olviden. Bien, vamos a quedar acá. Entiendo que es un poco cansador extendernos, por eso les he querido guardar el documental al final. Y les voy a pasar cualquier información por WhatsApp en el tema de revisar la fecha exacta de la evaluación del primer parcial. Cualquier consulta, por favor, cualquier duda, me mandan un mensajito al WhatsApp. ¿Está bien? Tengan buenas noches y vayan a descansar, chicos. Está bien, doctor. Buenas noches, doctor. Chao, chao.